Estimados socios, colegas, amigos, esta es nuestra cuarta sesión en línea. Como es de todos conocidos, el semáforo de actividades sigue en rojo y las reuniones presenciales siguen estando limitadas en el número de personas. De acuerdo a los pronósticos, estamos proyectando continuar en esta modalidad por unos 3 meses más y pudiese ser que tal vez el resto del año concluyamos nuestras actividades académicas de esta manera. El colegio ha hecho un esfuerzo desde el principio para mantener las pláticas mensuales lo más apegadas al tiempo y forma correspondientes. Y agradecemos a todos y cada uno de ustedes el esfuerzo realizado por mantenerse en contacto, por asistir a las sesiones, por atender los comunicados y llamados de la mesa directiva y mantenerse al día hombro con hombro como un verdadero gremio de la especialidad. Muchas gracias a todos los socios que se han esforzado en regalarnos su tiempo y su voz para la elaboración de cápsulas informativas para el público en general. Agradecemos también por compartir los webinars, las pláticas virtuales, por compartir artículos, información y protocolos sobre esta pandemia, que ya a mitad del 2020 nos ha cambiado radicalmente la manera de trabajar, convivir y aprender. Seguiremos pues en pie de lucha desde nuestras trincheras, esforzándonos por continuar con el trabajo para bien de nuestro colegio. Gracias. Tenemos varios avisos antes de empezar con la charla. El primer aviso, a aquellos colegas que les toque recertificarse en este año, por cuestión de la pandemia, cambió el puntaje requerido. Hay que comunicarse a través de la página por correo o por teléfono al Consejo Mexicano para registrarse y tenemos de fecha límite hasta el 30 de junio. También otro aviso es que a partir del mes de julio se reestructurará la página del colegio. Dentro de la misma se integrará un directorio con los datos de contactos del consultorio de cada uno de los socios que quiere integrarse a dicho directorio. Iniciando el mes se les dará los detalles. También tenemos que por cuestiones de la pandemia los apoyos de los laboratorios y casas comerciales al colegio han disminuido drásticamente. Se está trabajando para continuar contando con dichos apoyos según las posibilidades. Y por esta situación insistimos en que los socios que tengan cuotas pendientes, traten de cubrirlas de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Y si hay manera de que se puedan cubrir, favor de acercarse con la secretaria o la tesorera para ello. En cuanto a los cursos y congresos, la SMORL está por lo pronto suspendido, la Academia Americana también está suspendida, la FESORMEX está en evaluación según cómo avance la situación. Afortunadamente la oferta académica en línea ha sido bastante abundante y seguramente lo seguirá siendo, así que hay que aprovechar desde la casa la oportunidad para seguir adquiriendo conocimientos. Sin más preámbulo, presentaremos a nuestro ponente de este mes, el doctor Jesús Franco Arzola, quien tiene un currículum bastante extenso en cirugía endoscópica nasosinusal avanzada, de base cráneo y de oído. Es pionero de la cirugía endoscópica de oído en Venezuela y pertenece al Grupo Internacional del Trabajo sobre Cirugía Endoscópica del Oído. Actualmente labora en el Centro Médico de Caracas, en la ciudad de Caracas, Venezuela, y esta noche nos presentará la plática titulada Síndrome de plenitud aural con otoscopía normal. Agradecemos de antemano su amable participación. Bienvenido a México de manera virtual, doctor. Esperemos en un futuro poderle tener como visitante en nuestra ciudad. Al final tendremos un espacio aproximadamente 20 minutos para preguntas y respuestas en el chat de la plática. Comenzamos. Gracias. Buenas noches, amigos. Desde acá, Jesús Franco Arzola, del Centro Médico de Caracas, quien tiene la oportunidad de comunicarse con ustedes sobre un tema realmente muy interesante que creo que requiere de nuestras máximas habilidades clínicas y también quirúrgicas, como es la plenitud aural con otoscopía normal. A todos ustedes les pido, dadas las noticias que recibimos de toda Latinoamérica y a sabiendas de lo importantes que somos en esta guerra contra el COVID-19, por favor, cuídense mucho. Quiero agradecer por esta gentil invitación a el doctor Ramiro Santos, presidente del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cervicofacial de Monterrey, como también a la doctora Perla Sepúlveda, su vicepresidente, el doctor Lino Guevara, su secretario, y la doctora Karen Villarreal, su tesorero. A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento. Es un honor poder comunicarme nuevamente con todos ustedes, y desde aquí les comento que la última vez que tuve el orgullo y la alegría de visitarles fue en el 37º Congreso Nacional de FESORMEX en el 2015. Ya han pasado 5 años
Y desde aquí nuevamente un saludo para todos mis queridos amigos, por supuesto al doctor Rodolfo Lugo Saldaña también, y a ti Perla, que te conocí en el año 2003-2004 en nuestro primer curso de cirugía y de disección de oído en Sabana. Quiero decirte pues que todavía conservas el brillo, la alegría y la belleza de los años mozos que ya tus amigos tan chamos ya no tenemos. Así que enhorabuena para ti y un gran saludo para todos. Entonces empecemos con este problema, porque nos llega un paciente a consulta y me dice: doctor, tengo el oído tapado, siento presión en el oído. Resulta que lo primero que buscamos es un tapón de cerumen, una otitis media serosa, una disfunción tubárica, una retracción timpánica, una perforación, un colesteatoma, algún problema en el oído medio que usualmente nos oriente hacia la causa de este problema, o un problema en el oído externo, pero nos conseguimos que en realidad hay un conjunto de síntomas ubicuos que se asocian a esto y que pueden tener origen en diferentes partes, tanto del oído como fuera del oído, como son no solo la plenitud oral per se, sino también la hipoacusia, la hiperacusia, la autofonía, mareo, tinnitus, fenómeno de Tulio, por ejemplo, y muchos otros. Entonces es una oportunidad donde es muy fácil equivocarse si no reconocemos que se trata de una otoscopía normal. Y por otro lado, el impacto de un diagnóstico erróneo puede ser realmente pernicioso para el paciente. La primera persona en asociar la disfunción tubárica con, mejor dicho, los problemas del oído medio, la unidad anatomofuncional trompa de Eustaquio, oído medio, mastoides, fue Antonio María Valsalva, natural de Imola, de Italia, de Bolonia, Italia, y allá en esta zona de la Emilia Romana, él tuvo la oportunidad de escribir alrededor del año 1690 aproximadamente, el Tratado sobre el Oído Humano, que en su tiempo fue el libro texto de otología durante 100 años. Valsalva también fue la persona que acuñó el término trompa de Eustaquio. Y generalmente nos referimos o buscamos problemas de disfunción tubárica cuando estamos hablando de sensación de plenitud oral. Tuve la oportunidad de visitar un monumento a Valsalva en el Palacio del Arquiginasio del Museo Anatómico, a un lado de la Catedral de Bolonia, hace unos años en el Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica de Oído, y desde allí nos pusimos un grupo de otólogos a hacer la maniobra de Valsalva en su honor. Y resulta ser que la tuba auditiva, la cual nosotros revisamos desde el punto de vista endoscópico a través de la nariz con un endoscopio angulado, tiene múltiples funciones que permiten ventilar, equilibrar presiones, permitir el drenaje de secreciones del oído medio e evitar reflujo de secreciones desde la rinofaringe. Y este tubo, que tiene en buena medida una porción cartilaginosa, que mide aproximadamente unos 24 milímetros hasta el istmo, que se encuentra entre la trompa ósea y cartilaginosa, y luego sigue aproximadamente unos 10 a 14 milímetros en lo que algunos hemos llamado la trompa de Eustaquio ósea y otros hemos llamado protímpano. Yo creo que debería llamarse preferiblemente protímpano, puesto que desde el punto de vista anatómico, funcional y todas las patologías realmente ocurren en gran medida en la trompa de Eustaquio, que llamamos cartilaginosa. Y es allí donde la mucosa y la submucosa pueden sufrir cambios, no solamente a nivel superficial, sino también más en profundidad, sobre todo en la parte anterior de la trompa, donde se asienta no solamente el tensor del velo del paladar, sino la grasa de Ostman, y que permite mantener esta trompa de Eustaquio normalmente cerrada, a menos que se bostece o se trague. De tal manera que pudiéramos pensar respecto al oído medio como el quinto seno paranasal, con la diferencia que este tiene un ostium dinámico y no un ostium estático. Ahora bien, la disfunción de la trompa de Eustaquio pertenece a un espectro que en el mismo paciente puede variar en el tiempo y puede dejar secuelas en el oído medio. Si bien el nivel de disfunción no necesariamente está asociado al nivel de patología que se consigue en el oído medio, sabemos que la función de la trompa de Eustaquio es crítica para tener éxito, por ejemplo, en cirugía otológica, o mantener un oído sano, puesto que de alguna manera el oxígeno que está allí, todo viene de la rinofaringe.
Entonces, tomando en cuenta un punto de normalidad que tenemos aquí en el punto rojo, podemos pasar por problemas de edema mucoso que traen, vamos a llamar, retos a los cambios barométricos, sobre todo, por ejemplo, cuando se monta un paciente en un avión y al rato siente dolor porque no logra compensar, sobre todo durante el descenso, pacientes que tienen retracciones que pueden ser transitorias o pueden ser más permanentes una vez que se genera adhesión de las mucosas y formación de enlaces disulfuro entre los diferentes epitelios mucosos, tanto de la porción medial de la membrana timpánica como del oído medio, o también tener problemas de efusión e incluso bolsillos de retracción y colesteatoma. Sin embargo, sobre todo en pacientes alérgicos, pueden pasar de etapas de barochallenge, incluso de otitis media con efusión, a tener en otros momentos parches de mucosa atróficos en los cuales permite que no se forme un sello adecuado de la trompa de Eustaquio en el momento de respirar o vamos a decir, en su posición de reposo, dejando un pequeño punto a través del cual pueda discurrir el aire y genere en mayor o menor grado una excursión de la membrana timpánica, asociando también síntomas como la autofonía. Por tal motivo digo que es un espectro porque en el mismo paciente puede pasar por diferentes momentos, diferentes funciones de su trompa, dependiendo de la patología. Entonces, analicemos este algoritmo sobre el cual vamos a hablar múltiples veces durante esta presentación. Entonces, tenemos síntomas que son hipoacusia, autofonía, mareo y tinnitus. Vamos a ver cuál es el que prepondera y de qué forma en cada una de estas patologías. Llega el paciente con plenitud oral, tiene un conducto auditivo externo normal y tiene una membrana timpánica retraída. Esto resulta, vamos a decir, más claro o más indicativo de que tiene una disfunción tubárica obstructiva, y si hay efusión, pues no queda ninguna duda al respecto. El problema está cuando la membrana timpánica es normal. Entonces, en algunos pacientes tienen una membrana timpánica normal, tienen la sensación de oído tapado, y cuando, por ejemplo, se montan en un avión, tienen esta sensación de dolor en el oído que pueden de alguna manera mejorarlo haciendo una maniobra de Valsalva. Estos los pacientes consideramos también que tienen una disfunción obstructiva tubárica, pero que es, digamos, transitoria o de menor grado. Pero tenemos otro grupo de pacientes que tienen movimiento de la membrana timpánica con la respiración. Estos son los que nosotros denominamos, o que se ha dado a conocer como trompa de Eustaquio patulosa. Resulta ser que no todos los pacientes es evidente la excursión de la membrana con la respiración, puesto que eso depende de cuán patente está. En aquellas personas que tienen, por ejemplo, una disminución brusca de peso, por ejemplo, los que se han hecho una cirugía bariátrica, es frecuente que tengan este problema también en pacientes mayores que muchas veces pierden mucha masa muscular y grasa. También se ve con frecuencia la trompa patulosa. Ahora, llama mucho la atención aquellos pacientes que tienen una membrana timpánica retraída y sin embargo se la pasan constantemente haciendo sniffing u olfateo. De esa manera hacen una maniobra de Toynbee, retraen la membrana timpánica y es en ese momento que se sienten mejor. Resulta ser que en el momento que hace el olfateo o la maniobra de Toynbee se cierra transitoriamente la trompa y es en ese momento que el paciente se siente mejor. Tuve una oportunidad de una paciente que le hice una timpanoplastia porque tenía una retracción timpánica grado 3, tenía problemas auditivos, hicimos también una ossiculoplastia y la paciente en el postoperatorio me muestra que ella tenía que hacer una maniobra de Toynbee para sentirse bien. Y yo le explicaba que no, que tenía que hacer una maniobra de Valsalva, que tenía que ventilar los oídos. Y no fue sino después de hacer un curso con el doctor Dennis Poe de la Universidad de Harvard que entendí que lo que la señora tenía una trompa de Eustaquio patulosa y que este es un problema mucho más frecuente de lo que nosotros probablemente pensamos. Yo creo que hasta un 20% de las disfunciones tubáricas, entre 10 y 20%, pueden ser trompas patulosas y vale la pena que sepamos no solamente cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Entonces, hablemos un poco más sobre la trompa de Eustaquio normal. En la posición de reposo, sepamos que para evaluar toda esta área de la trompa cartilaginosa es imprescindible utilizar un endoscopio angulado, ya sea un endoscopio rígido o un endoscopio flexible desde la fosa nasal contralateral. Sería
equivalente evaluar esta trompa de Eustaquio con un endoscopio de 0 grados, como sería, por ejemplo, tratar de evaluar las cuerdas vocales viendo la punta del epiglotis con un endoscopio de 0 grados. Entonces, vamos a tener el torus tubárico, vamos a tener un cartílago que va a recubrir toda la parte, vamos a decir, antero superior y posterior de la trompa, que va a estar unido desde el punto de vista funcional con el elevador del velo del paladar y que va a tener una superficie que es cóncava en su superficie anterior. Y por otro lado, la cara anterior va a estar conformada por el tensor del velo del paladar y la grasa de Ostman, haciendo una superficie convexa que se adosa a la anterior y mantiene cerrada la trompa. Para nosotros evaluar el movimiento de la trompa requerimos entonces, ponemos anestesia, vasoconstricción y vamos a revisar la trompa en cámara lenta. Le pedimos al paciente que diga K, 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 K para ver el movimiento del elevador. Le pedimos que trague y luego le pedimos que bostece. Lo que ocurre es un movimiento 1-2, un movimiento secuencial donde se contrae primero el elevador y luego se contrae el tensor, se suelta el tensor y se suelta el elevador. Y ese es el momento donde hay un tercio de segundo donde la trompa de Eustaquio se abre. Ahora bien, esta trompa de Eustaquio patulosa, como ven en este video, tenemos una trompa que vemos un tímpano que está totalmente retraído con una excursión durante la respiración. Esto llama mucho la atención porque no nos imaginamos que un paciente que esté ventilando perfectamente haya una retracción y haya atrofia de la membrana timpánica. Lo que sucede es que se deshidrata y termina sencillamente dañándose la membrana timpánica atrófica, haciendo una membrana monomérica y termina retrayéndose. Así que no es infrecuente que esto ocurra. Cuando vemos pacientes entonces como este también del lado derecho de la pantalla con una trompa patulosa, vean ustedes como apenas se requiere de un pequeño orificio para que el paciente, por ejemplo, cuando habla o cuando cante, sienta mucha autofonía y reverberación, y lo refieren como una sensación de oído tapado que probablemente no es tal. Hay diferentes maneras de diagnosticar esto cuando no pueden ustedes visualizar propiamente la excursión de la membrana con la respiración. Es importante distinguir si el movimiento es respiratorio o el movimiento es pulsátil. En el caso que sea respiratorio, lo que hacemos es un decaimiento del reflejo estapedial. Por cierto, durante la endoscopía, en el momento que colocamos el endoscopio en el oído, ocluimos la fosa nasal contralateral y el paciente inhala y exhala continuamente y observamos si ocurre movimiento durante esa maniobra. De ser negativo, hacemos entonces un decaimiento prolongado del reflejo estapedial con un timpanómetro y observamos si existe movimiento durante la inspiración y expiración normal y después forzada. Este examen se llama una aerodinamografía tubotimpánica. El tratamiento quirúrgico de este problema es muy interesante. Yo les diría que para efectos del paciente es muy importante demostrarle que se trata efectivamente de una trompa patulosa. La otra cosa que hago en consulta es que coloco al paciente de medio lado acostado con la trompa patulosa hacia abajo y le pido que diga los números del 1 al 10, que diga los meses del año, que cante los pollitos, etc. Y él va a notar el síntoma. Seguidamente vamos a colocar, como ya hemos puesto anestesia allí, podemos colocar unas poquitas gotas de alcohol o simplemente de solución fisiológica sobre la trompa endoscópicamente y dejamos allí un menisco de solución o de agua que va a cubrir la trompa y en ese momento le pedimos al paciente que de nuevo haga las mismas maniobras, que cante, que cuente del 1 al 10, que diga los meses del año y lo que vamos a conseguir es que se le quita el síntoma. Y luego él se incorpora y durante probablemente un minuto, un par de minutos, nuevamente va a hablar y va a sentir que se le quitó la sensación de oído tapado. Esta pudiera ser una maniobra sencilla en consulta para mostrar al paciente que nosotros podemos mejorarlo. Nosotros podemos inyectar la parte anterior con hialurónico, con grasa, pero visto que el resultado tiende a no ser permanente. Entonces, con frecuencia, si el problema persiste, lo que hacemos, llevamos a quirófano, hacemos una incisión sobre la pterigoides lateral, justo detrás de la cola del cornete inferior, y vamos a decolar un pequeño plano sobre la lámina medial de la pterigoides y simplemente vamos a deslizar el cartílago del trago con su pericondrio en este espacio, justamente en la parte anterior de la trompa. Lo dejamos deslizar, él va a caer en ese espacio, en la fosa interpterigoidea, inmediatamente se cierra la trompa y con esto ha sido suficiente para resolver
todos estos pacientes que tienen trompas patulosas persistentes. Hemos visto otros videos en YouTube que pudieran ser interesantes y ustedes pudieran buscarlo también. Ahora bien, hay algunos diagnósticos diferenciales importantes que son patologías exóticas. Una es que haya excursión timpánica espontánea, pero no con la respiración, sino pulsátil. Si el tímpano es transparente y el tímpano está bombado, lo primero que tienen que pensar es una fístula de líquido cefalorraquídeo, como en este video que les estoy mostrando en este momento. Otro diagnóstico diferencial importante, veamos este video, ojalá que ustedes puedan verlo. Vemos que la membrana timpánica pulsa en este paciente. La membrana timpánica pulsa y sin embargo no hay evidencia de líquido y la membrana no está abombada. En esta paciente que ya yo había operado 7 años antes por una fístula de líquido cefalorraquídeo de la lamina cribosa múltiple, en aquel momento se había evidenciado que tenía una hipertensión endocraniana, se le puso tratamiento, ella se fue de consulta, una paciente femenina de edad media, obesa, y después cuando llega con este problema, le hacemos una tomografía, hay un defecto justamente en la cara anterior y anterolateral del epitímpano, y lo que era un meningocele que hacía contacto con el martillo y le producía un tinnitus pulsátil. Entonces, sí, en vez de, vamos a decir, si asociado a la autofonía también hay un tinnitus pulsátil, una de las cosas que debemos evaluar, aparte de una tercera ventana, es la presencia de un meningocele en la caja timpánica. Entonces esta paciente tenía una presión intracraneal de 35, se hizo una derivación ventrículo-peritoneal y el problema se resolvió. Ahora bien, tenemos entonces que la membrana timpánica no está retraída, no tiene excursión, no tiene fístula, no tiene nada de esas cosas. Resulta ser que no tiene ningún movimiento. ¿Qué cosas puede ser? Pues dentro de todos los diagnósticos que tenemos aquí, que son 6, tenemos 4 más con algunos diagnósticos diferenciales que vamos a evaluar, de las cuales 2 pertenecen al oído medio y 3 tienen que ver con el oído interno. Vamos a hablar un poquito sobre eso. En primer lugar, probablemente uno de los diagnósticos que más se pasa por alto, la hipoacusia súbita, sensación de oído tapado, y con frecuencia vemos una y otra vez que en la consulta o en la emergencia no se hace una prueba con diapasones para ver si un paciente tiene una hipoacusia neurosensorial. Ante un paciente que ha perdido 30 decibeles o más en 3 o más frecuencias auditivas en menos de 3 días, estamos en presencia de una hipoacusia súbita, y si no tenemos disponible en ese momento poder hacer una audiometría in situ, de una vez yo le aplico a ese paciente tratamiento médico, si tiene un RINE positivo o si está anacúsico de ese oído de manera súbita. Tengamos presente entonces que hipoacusia súbita es igual a tratamiento súbito. No se nos puede pasar a este paciente, no podemos esperar 15 días, un mes o 2 meses para ver si él mejora o pensar que es una otitis, porque hemos perdido justamente la ventana terapéutica ideal. Podemos aplicar tratamiento vía oral, podemos aplicar tratamiento intratimpánico. Y lo que hemos visto con el tratamiento intratimpánico es que muchos de estos pacientes, si los agarramos antes de los 15 días y sobre todo antes de los 5 días, que pueden tener una recuperación muy importante. Ahora el asunto es, si esta hipoacusia es reversible, ¿por qué es reversible? Porque si esto se tratara de muerte de las células ciliadas, el paciente no podría revertirse. Esta es una audiometría muy interesante, puesto este paciente se comunica conmigo vía Instagram y me dice que de los síntomas que está presentando, él es médico, es un médico que está residenciado en Guadalajara, y entonces yo lo refiero en ese momento con el doctor Luis Gobea de Guadalajara para que le aplique un tratamiento que yo tuve la oportunidad de aprender en Monterrey. Sí, en Monterrey. Y al 5.º día me envían esta audiometría, ya el paciente en una franca recuperación. Si bien había recuperado probablemente la mitad de la audición perdida, es mucho considerando que había perdido probablemente ya el 80% de su audición. Este paciente prosiguió todavía a tener una mayor mejoría y quedó con una hipoacusia leve a moderada. Entonces, ¿por qué es reversible esto? ¿Y cómo pudiera ser esto reversible? Creo que apunta más el problema de hipoacusia súbita a una pérdida del potencial endococlear, puesto que él se mantiene gracias a la concentración de potasio dentro de la endolinfa, el cual circula dentro del oído interno, entrando a través de los canales de potasio que se encuentran en la base de los cilios de las células ciliadas externas,
E inmediatamente ese influjo de potasio hacia estas células ciliadas sale hacia el espacio que se encuentra contiguo, hacia las células de soporte que se encuentran al lado de ellas, o ese potasio va inmediatamente a salir a través de la cortilinfa hacia la perilinfa, y luego esto va a ser llevado ya sea a través del sistema de las conexinas hacia las células del surco externo de la estría vascular, o llevado digamos, del mismo espacio perilinfático, es absorbido por estos fibrocitos tipo 4 que se encuentran en la base de la estría vascular, y luego la estría vascular se encarga nuevamente de inyectar, vamos a decir así, contragradiente este potasio para mantener justamente ese potencial endococlear. Lo que pareciera que está sucediendo es que se pierde el potencial endococlear. Entonces, si nosotros hiciéramos una ampliación y viéramos un esquema de esta estría vascular, nos vamos a conseguir que tiene 3 capas, y que en la capa media, donde se encuentran las células intermedias, estas células tienen justamente uniones, tienen enlaces, tienen canales muy cerrados con el endotelio de los vasos sanguíneos que se encuentran en un espacio que está dentro de la estría vascular. Ese espacio se llama el espacio interestrial, es el tercer líquido del oído interno, y es el líquido que tiene el potencial transmembrana más alto del cuerpo, 100 milivoltios. Para esto, el endotelio que se encuentra aquí tiene uniones cerradas y no se contrae. Entonces no se permite que haya fuga de, vamos a decir, de plasma ni de proteínas a este espacio, y son solamente estas células intermedias las que pueden sacar potasio de aquí y luego inyectarlas contragradiente gracias a estos, vamos a decir, transportadores activos, y luego es llevado a través de un conjunto de otros canales, sobre todo este canal que es el NKCC1, por cierto, que es el canal que responde al diurético en el oído interno, y posteriormente el KCNQ1 para que entre a la endolinfa, y ahí es donde vamos a tener entonces un potencial transmembrana de 80 milivoltios. Si ocurre, por ejemplo, una inflamación vascular, ocurre un evento autoinmune, ocurre un infarto, ocurre cualquier problema que va a afectar la permeabilidad vascular, inmediatamente el líquido interestrial se ve contaminado, va a tener grandes cantidades de sodio, no va a poder transportar esta cantidad de potasio, y por tanto se pierde la carga dentro del oído interno. En el caso que nosotros logremos recuperar esto a tiempo, entonces se restablece en buena medida la homeostasis del oído, pero si esto no se restablece, ese ambiente termina siendo tóxico para las células ciliadas, las cuales inevitablemente mueren. Por este motivo, nosotros hemos estado utilizando dexametasona, y tiene sentido porque muchas vasculitis, muchas nefritis o glomerulonefritis, por ejemplo, lupus y muchos otros problemas que están relacionados con vasculitis, nosotros los tratamos con dexametasona, que sería un ingrediente. Y durante mucho tiempo lo hemos hecho así, y el tratamiento transtimpánico genera concentraciones dentro del oído interno muchísimo más altas de lo que pudiéramos lograr a través de un tratamiento, vamos a decir, vía oral. El asunto es que si aquí hay múltiples procesos fisiopatológicos que están ocurriendo, ¿por qué nosotros podemos aplicar una terapia múltiple? Y esto fue lo que aprendí yo justamente en Monterrey. La posibilidad de colocar un catéter peridural, cortarlo más o menos a 1 centímetro para que todos los huequitos que tiene en su punta quede solamente sustituido por uno, hacer una miringotomía, que hoy en día la hago en el cuadrante antero superior para mantener siempre el líquido dentro del oído interno, y oído medio, y hacer una infusión transtimpánica continua, la cual la dejo durante 6 días o la dejo durante hasta 10 días. La persona a quien debo este aprendizaje es realmente un médico genial, que es coterráneo vuestro, como es el doctor Felicito Santos. Felicito tiene esta receta, y para ello lo que hacemos es colocar en una bomba de infusión elastomérica 98 cc de un conjunto de medicamentos que incluyen dexametasona, nimodipina, bicarbonato, sulfato de magnesio, lidocaína y solución fisiológica. Estas bombas permiten tener un refill. Normalmente vamos a buscar una bomba que tenga una velocidad de infusión de 1 cc por hora, y vamos a colocar un catéter. Normalmente ese catéter lo hacemos anestesiando el conducto auditivo externo, utilizando fenol. Hacemos una miringotomía, lo pasamos, lo ideal es agarrarlo directamente con la mano o con un Hartmann, se sostiene delicadamente de afuera, y luego colocamos en el oído externo un Merocel para sostenerlo, y lo vamos a pegar a todo el borde del hélix y posteriormente al cuello. Es delicado este catéter, y es importante que él no se movilice.
Por tal motivo, ese es el punto importante. No es conveniente colocar este catéter con un otoscopio, porque si lo hacen con un cono de otoscopía, en el momento que ustedes van a sacar el cono, se traen el catéter, pueden hacerlo con un rinoscopio. Yo prefiero hacerlo con un endoscopio de 0 grados de oído. Así más o menos queda esto al final. Dejamos entonces aquí un algodón, dejamos el catéter que queda pegado al cuello y luego a la bomba elastomérica. Cuando hospitalizábamos a los pacientes, les poníamos oxígeno. Hoy en día pues ya lo hacemos en su casa, no le ponemos oxígeno. Y como les comenté, mantengo esta infusión. Si quiero que la infusión dure más tiempo, lo que hago es que le digo que al paciente que mantenga la infusión abierta durante las 12 horas o 14 horas durante el día y la cierre durante la noche para su comodidad. Lo que hemos visto es que muchísimos pacientes mejoran y gracias a Dios esta terapia múltiple y probablemente las que podamos refinar a partir de ella en el futuro nos ayuden a mejorar muchos más pacientes que tienen problemas de hipoacusia súbita. Un diagnóstico diferencial en el caso de la hipoacusia súbita es el hidrocelular linfático, el cual pareciera ser la vía final común en los trastornos de la homeostasis hidroelectrolítica del oído interno. Y es así como esta tetrada sintomática que nos habla de disfunción cocleovestibular recurrente idiopática, es decir, no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando, la hemos llamado enfermedad de Meniere y luego la hemos llamado hidrops primario. Pero resulta que en otros casos hablamos de hidrops secundario, que puede ser más nocivo o no sobre la audición y que es secundario a otros problemas, por ejemplo, traumatismo, ya sea conmociones laberínticas o posterior a cirugía otológica, posterior a cirugía de estapedectomía, trastornos inflamatorios, sean vasculares o no, sean problemas, por ejemplo, genéticos o vasculares, en el caso, por ejemplo, del síndrome de Cogan, pudiera estar esto también asociado, laberintitis, por supuesto, la hipoacusia súbita también está metida aquí. Los problemas de autoinmunidad, medicación, por ejemplo, cualquier medicamento que afecte las acuaporinas, como la vasopresina, puede producir hidrops. En el caso de los tumores que afecten el drenaje normal de la endolinfa hacia el saco endolinfático, sobre todo los neurinomas intracocleares o intravestibulares, el síndrome del acueducto vestibular dilatado cursa con un hidrops endolinfático secundaria y también la hipertensión endocraniana puede cursar con hidrops secundario. En la medida que vayamos sabiendo qué está causando la enfermedad de Meniere, muchos de estos que llamamos hidrops primario pasarán a secundario y tendremos tratamientos más específicos. Pero en cualquier caso, si me llega un paciente con esto, si tiene vértigo, tiene una hipoacusia severa, o si además tiene hipoacusia severa y parálisis facial, sabemos que la hipoacusia súbita es mucho más severa, va a ser más grave y va a ser más difícil que se recupere, pero no pasa nada malo si se trata de un Meniere. En la misma circunstancia, si no tenemos la posibilidad de hacer la audiometría solamente con nuestros diapasones, ya podemos nosotros intuir si aplicar un tratamiento médico oral o transtimpánico en ese momento se justifica y no le va a hacer ningún daño al paciente. Pasemos por otra parte interesante en esta charla, como es el síndrome de la tercera ventana móvil patológica. ¿De qué estamos hablando? Pues resulta ser que los líquidos endolinfáticos, que están en buena medida formados por agua, no se pueden comprimir. Por tal motivo, el movimiento de la membrana oval termina generando un movimiento exactamente igual sobre la ventana redonda. Y es la complacencia o la impedancia que existe de estas dos membranas lo que permite que se disipe la energía de esta onda, vamos a decir, acuosa dentro del oído interno en forma normal y estimule los receptores correctos. Ahora bien, cuando hablamos de un síndrome de tercera ventana patológico, en realidad esto no es una enfermedad frecuente. Entonces, lo primero que deberíamos descartar pensando en este problema, o vamos a decirlo en sentido contrario, el primer diagnóstico diferencial de tercera ventana patológica es otoesclerosis, o ante un paciente que sospechemos otoesclerosis, el diagnóstico diferencial primero que debemos pensar es una tercera ventana patológica móvil. Y es que en estos pacientes que tienen esta formación, vamos a decir, de hueso alrededor de la platina y alrededor de toda la cápsula óptica, donde ocurre retorsión y nuevo depósito de hueso, entonces se va a fijar la cadena osicular, pero también se va a afectar la cóclea alrededor, dependiendo de la actividad osteoclástica que exista, porque en condiciones normales la cápsula óptica no varía porque no tiene actividad osteoclástica, eso es porque esa actividad es totalmente inhibida. Pero en estos pacientes esa inhibición se pierde y al perderse entonces ocurren todos estos cambios que todos conocemos. Pero hay una diferencia. El paciente que tiene otoesclerosis rara vez se queja de sensación de oído
tapado. Quizás no siente plenitud aural. Lo que tiene es hipoacusia y tinnitus. Y simplemente hacer una prueba con diapasones, con un RINE negativo, inmediatamente llama la atención, nos hace pensar en que no se trata de un síndrome de tercera ventana. Bien, ahora resulta ser que este diagnóstico es relativamente nuevo. Quizás para los residentes no lo sea, pero para nosotros que ya tenemos algunos años recorriendo aquí el otorrino, sabemos que apenas fue en el año 98 al 2000 que se empieza a describir con el doctor Minor, que se presenta alrededor de la cuarta década de la vida y que tiende a ser bilateral en 40-45% de los casos. Es un poco más frecuente en las damas cuando es adulto, pero en los niños es 4 veces más frecuente en varones que en hembras. Del punto de vista histológico, lo primero que aprendimos a reconocer fue que había una dehiscencia en la eminencia arcuata a nivel del canal semicircular superior. Y dada este hallazgo, empezamos a ver, bueno, ¿este es un problema congénito o es un problema adquirido? Esta persona nació con un tegmen demasiado delgado que cubre todo la cápsula óptica, o más bien este es un problema que se adquirió por hipertensión endocraniana. Quizás pensando que hay algunos casos en los cuales puede ser común en la primera década de la vida la presencia de bilateralidad y la mayor prevalencia de anomalías otológicas secundarias en estos pacientes, debe haber probablemente algún componente congénito. Pero también en aquellos que han tenido traumatismos, en aquellos que tienen hipertensión endocraniana y que tienen problemas de osteopenia, osteoporosis, nos damos cuenta que también aumenta la frecuencia de esta dehiscencia canal superior. Así que probablemente tenemos una combinación de ambas. Ahora bien, resulta ser que de las terceras ventanas posibles hay más de 10 descritas, tanto en los canales semicirculares como en el acueducto vestibular dilatado, que también va a ser la suerte de una tercera ventana. En el caso después de un traumatismo puede haber una fisura y posteriormente una dehiscencia carótido-coclear, puede haber una dehiscencia cocleofacial, generalmente también postraumática, pueden haber terceras ventanas difusas, cuando por ejemplo tenemos una enfermedad de Payet o tenemos diferentes patologías que pueden afectar la cápsula óptica per se. He tenido un par de pacientes así. Tenemos los síndromes del estribo hipermóvil también, y también hay algunas fístulas que pueden ocurrir desde el fondo del poro acústico del conducto auditivo interno hacia la cóclea. También allí puede haber una tercera ventana. Así que hay más de 10 tipos de tercera ventana, y cuando vemos la prevalencia, más o menos 60% está en relación con dehiscencia canal semicircular, sobre todo el superior, pero también hay muchas más. Por ejemplo, la segunda en frecuencia es la dehiscencia cocleofacial. La tercera en frecuencia es la fístula que va del conducto auditivo interno hacia el caracol, y tenemos otras muy raras, como por ejemplo la dehiscencia entre la arteria subarcuata y el canal semicircular superior. Si vemos ambos peñascos vistos desde arriba, vamos a tener aquí el seno petroso superior, con el número 1 la eminencia arcuata, con el número 2 los nervios petrosos superficial mayor y menor, con el 3 el conducto auditivo interno, el poro acústico, con el 4 el seno petroso superior, con el 5 el saco endolinfático y con el 6 el seno sigmoide. De estas dehiscencias, que las podemos ver perfectamente en una tomografía computada de alta resolución, sobre todo si hacemos una reconstrucción en un plano de Poschel, encontraremos que existen estas diferentes dehiscencias y que pueden estar tanto en la parte más alta del canal semicircular superior como en aquella que está contigua al seno petroso superior, que ocurre en apenas 5% de los casos. Así que no siempre la vamos a conseguir así. Estos pacientes cursan con una hipoacusia pseudoconductiva, con fenómeno de Tulio y con un tinnitus pulsátil, sobre todo cuando hacen actividad física. Se refuerzan muchos sonidos internos del cuerpo y nos llama la atención por qué tienen esta hipoacusia pseudoconductiva. No sé si ese es el nombre más correcto, pero así se estila llamar. Y resulta ser que lo que ocurre es que se modifica la impedancia de la platina y se disipa de manera normal la energía sonora al laberinto posterior. Entonces, en vez de llegar el sonido, por ejemplo, por la vía aérea y pasar y directamente mover de la ventana oval a la ventana redonda, esa energía se disipa en todo sentido y permite una movilidad muchísimo mayor a nivel del estribo. Entonces el estribo se mueve mucho más y se disipa la energía en diferentes sentidos dentro del oído interno.
Y es allí, por ejemplo, cuando lo hace hacia el canal semicircular superior, entonces que genera problemas como estimulación de un receptor laberíntico, rotatorio y de movimiento vertical ante un sonido, y ocurre el fenómeno de Tulio. Estos pacientes, cuando le hacemos una audiometría efectivamente en las frecuencias más bajas, van a tener un gap, y en las frecuencias agudas hacia el 2000 se cierra este gap, como ocurre de hecho en la autoesclerosis. En la autoesclerosis usualmente se vuelve a abrir hacia los agudos, habiendo aquí una cortadura de Carhart, pero tienen una diferencia, que es que tienen vías óseas sobrehumanas, y si usted le coloca un diapasón en cualquiera de las eminencias, por ejemplo, a nivel óseo, como por ejemplo en el codo o en la muñeca, el paciente puede llegar perfectamente a oír el diapasón en movimiento. Entonces, esta hipoacusia subconductiva es distinta a la de la autoesclerosis porque no solo tiene una vía ósea que muchas veces está en cero o por encima de cero en rangos, digamos, de decibeles negativos, sino que los reflejos estapediales están presentes en vez de ausentes. El RINE es positivo, no negativo. Y así como hay, vamos a decir, una hipersensibilidad para la estimulación de la vía ósea, también la hay en los VEMS, los cuales van a tener unos umbrales mucho más bajos, y vamos a poder visualizar en la tomografía de alta resolución esta tercera ventana. También hay unos cambios en el potencial de sumación en la electrococleografía. Entonces, lo que encontramos en estos pacientes que tienen este fenómeno de Tulio es el siguiente. La mejor manera de hacer el diagnóstico es poner al paciente los audífonos del audiómetro y ponerle unos videofrenes, aplicar el sonido, por ejemplo 95 decibeles, 100 decibeles a 1 kilohercio, y grabar la respuesta. Entonces la respuesta nos va a generar con mayor frecuencia un movimiento vertical, downbeating, sugestivo de una dehiscencia del canal superior. El lado en el cual se presenta este fenómeno de Tulio nos dirá cuál es el lado de la fístula que requiere tratamiento. Así que este ejercicio va a incluir la videonistamografía y la audiometría al unísono. En el caso de los VEMS, como les comenté, normalmente la estimulación por VEMS va a ocurrir 65 o 70 decibeles por encima del umbral auditivo, muy similar como el reflejo estapedial, para que se genere esta contracción y relajación a nivel cervical en el esternocleidomastoideo. Pero estos pacientes, en vez de tener umbrales normales, por ejemplo en 90 decibeles, lo van a hacer en 65. ¿Okay? Entonces eso inmediatamente como si estuviera, vamos a decir, reclutando. Y ese reclutamiento del VEMS es prácticamente patognomónico de una dehiscencia del canal semicircular superior. Ahora bien, nosotros conocemos otras dehiscencias y otras terceras ventanas, pero que muchas veces no se asocian con una otoscopía normal. Por ejemplo, en el caso de una hipoacusia mixta, ¿okay? Muchas veces ante un colesteatoma, lo que tenemos es una fístula del canal lateral, y el paciente al hacer una prueba de Henneberg o un test de Luca va a tener un signo de fístula positivo con un nistagmo horizontal, y este es un video de una visión endoscópica a través de la mastoides. Este es el canal semicircular lateral, y ustedes están viendo aquí en el canal semicircular un área erodada donde está el blue line, y en muchos casos apenas lo que queda es una pequeña capa de periósteo interno que, vamos a decir, expone el laberinto a una laberintitis crónica circunscrita. Afortunadamente esto no es tan común, y estos pacientes, como dije, van a tener una hipoacusia mixta y a la vez van a tener una otoscopia anormal. Ahora bien, no siempre el problema está, como les comenté, en el canal semicircular superior. Entonces, tenemos esta audiometría y yo les muestro esta tomografía. Aquí está el lado axial patológico, aquí está el lado axial normal. Aquí tenemos la flecha donde está el problema, y nuevamente mostramos la flecha en el plano coronal. Entonces, esto corresponde al golfo de la yugular y está en contacto erodando el canal semicircular posterior. Entonces, en este caso tenemos una dehiscencia del canal semicircular posterior hacia el golfo de la yugular. Vamos a ver si ustedes pueden ubicar esta tercera ventana. Esta es una paciente que tiene un accidente de tránsito, sufre una fractura del peñasco y posteriormente comienza a desarrollar un tinnitus pulsátil pertinaz. Haciendo la tomografía en cortes axiales y en cortes de Stenberg, encontramos que en la cara lateral del protímpano hay una estructura, que hay una pequeña fisura y que la comunica con la cóclea. Esta es la segunda vuelta de la cóclea. ¿Qué será esto? ¿Qué se les ocurre que puede ser esto? ¿A qué corresponde esta estructura que se encuentra en la cara medial de la trompa de Eustaquio? Sí, es la carótida interna. Entonces esta es una dehiscencia carótido-coclear. Obviamente nosotros no podemos entrar a operar esto, pero hay opciones quirúrgicas que nos pudieran ayudar a disminuir el síntoma.
Esto es otro grupo de pacientes. Vamos a ver si ustedes pueden ubicar esta tercera ventana. Este es el conducto auditivo interno. Y fíjense cómo prácticamente hay una entrada libre desde el conducto auditivo interno hacia la cóclea. Estos son los pacientes que van a tener una hipoacusia mixta, progresiva, en muchos casos severa, que suele simular una otoesclerosis avanzada. Pero estos son los pacientes que entramos a operar y en el momento que haces una platinotomía, te consigues que viene un Gusher y todo el líquido cefalorraquídeo empieza a salir hacia afuera. Lo cual pone obviamente muy nervioso al cirujano y puede irle bastante mal después de este evento, cuando empezamos a aspirar y aspirar todo este líquido. Entonces hay diferentes cosas de las cuales no voy a hablar ahorita que se hacen en el caso de un paciente con Gusher, obviamente para su control, pero estos pacientes que tienen esta dehiscencia en el conducto auditivo interno van mucho mejor aplicando un baja y un auxiliar convencional en simultáneo en ese oído que haciendo una estapedectomía, obviamente. ¿Qué tal esta tercera ventana? Este es bien interesante. Este es el corte axial normal, este es el corte axial patológico. Aquí tenemos el coronal normal y tenemos el coronal patológico. Esto me recuerda cuando usábamos los libritos esos de niños que decía pueden encontrar las diferencias. Vamos a ver si ustedes pueden conseguir la diferencia. La diferencia está aquí. Esto es una dehiscencia cocleofacial. La dehiscencia cocleofacial con mayor frecuencia va a ocurrir aquí, aquí y acá. Aquí se movió el ovalado, la dehiscencia está aquí un poquito más arriba, y es que la porción laberíntica del facial, cuando ya está llegando a formar a la primera rodilla en ganglio geniculado, está dehiscente. Encontramos prácticamente el ganglio geniculado adherido a la cóclea, no separado de ella. Usualmente hay una capa de hueso de 0,7-0,8 milímetros y esto es nada, es cero. Estos pacientes cursan curiosamente no solamente con autofonía y plenitud oral, sino que tienen mucha cefalea. Y entonces después que son operados, esto mejora sensiblemente. Del punto de vista clínico, entonces tenemos todo un conjunto de síntomas, y sé que me he dilatado hablando de esto, pero es que me parece muy interesante, y de todos estos síntomas nos conseguimos que 90% de los pacientes tienen fenómenos de Tulio, 73% vértigo por presión, autofonía un 60%, 52% tienen hiperacusia ósea y otros tienen vértigo crónico, tinnitus y alteraciones cognitivas. Lo importante para que nos llevemos aquí es lo siguiente, que la clave diagnóstica es una otoscopía normal, una timpanometría normal, unos reflejos estapediales positivos, y los estudios van a aportar una vía ósea en niveles negativos, unos VEMS aumentados, una dehiscencia generalmente visible en la tomografía de alta resolución. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Porque no existe tratamiento médico. Lo primero es explicar al paciente lo que tiene, puesto que si bien la rehabilitación vestibular no es útil per se, lo que sí es que si él aprende sobre su problema y evita los gatillos. Uno de los primeros pacientes que tuve, por ejemplo, era un camionero. Entonces, cada vez estaba en un camión y de repente tocaron el claxon en una cola, en un atascamiento de tránsito, y entonces tuvo una crisis de vértigo. Tengo un colega que me comentó, tenía un paciente que estaba en un estadio y en el estadio iban haciendo la ola, y en el momento que venía la ola acercándose y el grito de la gente, el paciente hizo un vértigo agudo. Y así como debuta muchas veces un síndrome de tercera ventana. Entonces, el aprender a evitar los gatillantes y estando, por ejemplo, en una reunión, en una fiesta, no ponerse al lado de las cornetas ayuda mucho para que ellos se eduquen y puedan evitar estas circunstancias de estrés, ¿no? Ahora, desde el punto de vista quirúrgico, hay diferentes abordajes. Uno, obviamente, es cerrar esta fístula, esta dehiscencia a nivel de la fosa media, pero para los otorrinos, obviamente, y disminuyendo toda la morbilidad, tenemos otras opciones que están disponibles para nosotros y que además tienen el mismo o mayor éxito, como son el abordaje transmastoideo y el reforzamiento de la ventana redonda. En el caso del abordaje transmastoideo, se hace una mastodectomía simple, pero luego se esqueletonizan los canales semicirculares, exponiendo la parte, la cruz anterior y la cruz posterior del canal semicircular superior, en el sitio donde ya se va a unir prácticamente a la cruz común. La parte más alta del canal superior no va a estar visible, puesto que forma parte de la eminencia arcuata y no va a estar dentro de la mastoides. Entonces, este es un video del Instituto House, y lo que vamos a ver es cómo ellos lo hacen. Entonces, una vez que se esqueletoniza, no se abre el canal, sino que se empieza a irrigar continuamente el líquido dentro de la cavidad mastoidea como si fuera una artroscopia. Entonces, utilizando paté de hueso, ¿sí?, y utilizando cola de fibrina, se puede entonces hacer un plug a ese canal, tanto en la parte anterior como posterior, y con eso queda cerrado, vamos a decir así, esa tercera ventana.
Se debe hacer continuamente, vamos a decir, bajo el agua, sumergido con el endoscopio asistido, porque no queremos que haya un neumolaberinto y que el paciente pierda audición. Entonces, esta es la manera en que eso se hace y luego lo recubres con una fascia. Otra manera de hacerlo y que ha resultado tremendamente útil es que si tenemos 3 ventanas, el problema es que tenemos 3 ventanas y que eso disminuye la impedancia o aumenta la complacencia a nivel del estribo. Entonces lo que se hace es que se escarifica la mucosa alrededor de la ventana redonda y posteriormente nosotros vamos a colocar una pastilla de cartílago hecha a medida, justamente, no digamos empujada a presión, sino colocada en ese nicho de la ventana redonda para reforzarlo, y luego lo vamos a cubrir con gel foam y con pericóndrio. Y esto resulta ser que es interesantísimo, es algo sumamente fácil de hacer, se puede hacer bajo anestesia local y sedación, se puede hacer bajo anestesia general, no representa mayor movilidad. Curiosamente, en todos los estudios que he revisado, los pacientes no pierden más de 5 decibeles como máximo con este procedimiento, o sencillamente no pierden nada de audición. Las frecuencias sonoras afectadas son los 128 y 256K, de en adelante no pierden nada. He tenido la oportunidad de hacer esto para manejar pacientes también con hiperacusia en 2 oportunidades y no he tenido ninguna complicación, afortunadamente, con el reforzamiento de la ventana redonda. Y los resultados de esto han sido de verdad que muy buenos. Vemos que los pacientes mejoran en el inventario de discapacidad vestibular y que los VEMS cambian nuevamente hacia una intensidades umbrales normales. Entonces, estas terceras ventanas patológicas son un espectro, no hay un solo tipo. Y yo en particular no conocía, sino hasta hace muy poco, la dehiscencia cocleofacial, y he estado cada vez más buscándola, sobre todo en estos pacientes que tienen estos síntomas y que además tienen síntomas migrañosos. Así que requiere mucha astucia clínica y a utilizar de manera correcta, combinada, los estudios electrofisiológicos. Por último, y para terminar, vamos a hablar sobre un tema también muy interesante y muy controversial, como son las mioclonías y su asociación con las disfunciones ATM. Y tenemos así entonces que el músculo tensor del tímpano se va a insertar en la lámina de la tiroides externa y también va a tener fibras compartidas con el tensor del velo del paladar, y luego va a discurrir por la cara medial y superior de la trompa de Eustaquio para llegar a la apófisis cocleariforme o pico de cuchara y girar en 90 grados insertándose en el cuello del martillo. La actividad de este músculo o el umbral que él tiene para activarse está asociado a múltiples actividades motoras que están asociadas no solamente con el paladar. Por eso es que cuando el paciente tiene una mioclonía palatina, tiene usualmente un tinnitus, vamos a decir, más o menos rítmico, sino que también lo podemos conseguir en muchas otras circunstancias. Y esta actividad de este músculo, que a su vez, al igual que el tensor del velo del paladar, está inervado por B3, es una actividad involuntaria, vamos a decirlo, prácticamente refleja, y lo que ocurre es que los umbrales disminuyen por mediación central, se agravan cuando el paciente está ansioso, y es un problema que muchas veces es difícil de documentar. El otro músculo que tenemos allí es el músculo del estribo, que está inervado por el facial y que nos protege a través de los reflejos de atenuación acústica para contraerse y tensar la cadena osicular y disminuir la posibilidad de que sonidos muy intensos puedan afectar de manera negativa el caracol. Ahora, si fuera que el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano tuvieran actividades comunes, deberían compartir activaciones similares. Y el músculo estapedial estará activo solamente en caso de que haya, por ejemplo, trauma acústico antes de hablar y con el reflejo palpebral en algunos pacientes. La realidad es que el tensor del tímpano se activa con todas estas actividades: hablar, masticar, tragar, bostezar, reír, toser, respirar, en trauma acústico, en shock de trauma acústico antes de hablar, y en algunos pacientes con el reflejo palpebral. Y esto entonces llama la atención, porque el tensor del tímpano realmente es un músculo masticatorio muy extraño. Y en algunos pacientes los umbrales para que este músculo se contraiga de manera aguda, fascicule o se mantenga contraído en espasmo y produciendo un dolor agudo muchas veces en el oído, o una sensación de oído tapado o de distorsión auditiva, o de como si estuviera oyendo a través de una sordina, puede ocurrir cuando este músculo está contraído. Entonces, este es un paciente que me llegó a consulta y cada vez que él parpadeaba tenía un tinnitus estocástico, así como un clic en el oído. Entonces, ese clic no es totalmente rítmico, sino que obedece a los movimientos que tú vayas a hacer, y es característico esto, como ustedes lo están viendo acá. Ustedes lo pueden grabar, lo pueden evidenciar,
si en el mismo momento que el paciente le piden que parpadee con intensidad o que se estimule, por ejemplo, ambas sienes o se toque los maceteros, ustedes graban el reflejo, graban como si fuera un decaimiento del reflejo etapidial, como si estuvieran grabando una timpanometría, y lo que va a ocurrir es que van a ver todas estas inflexiones de la línea continua que corresponden a cada una de las veces que el músculo se contrae. Así como lo pueden registrar, ven que esto no es rítmico. Esto se puede estimular por muchas formas, ¿ok? Con tanto la estimulación táctil facial, parpadeo forzado, la presión neumática palpebral. Agarran una pera de políxer y simplemente le soplan aire al paciente en el ojo, y al soplarle en el ojo ocurre esto. Puede ocurrir con la deglución y otros más, pero no está establecido per se una cuantía y un protocolo específico para investigar correctamente este síndrome, y no tenemos realmente una manera perfecta de evaluarlo. Lo que sí sabemos es que se asocia mucho a la disfunción ATM y la hiperactividad contráctil de los músculos masticatorios, muchas veces asociado a problemas de ansiedad, pacientes que somatizan y mantienen contraída la mandíbula. Entonces, en el examen físico buscamos la rama ascendente de la mandíbula, la apófisis cornoides, y vamos a palpar fuera de ella el macetero, y vamos a palpar por dentro de ella el vientre inferior del pterigoideo lateral, y vamos a palpar también el músculo temporal y también un poquito la fosa infratemporal. Algunos pacientes tienen un dolor tan agudo que inmediatamente se retraen, se echan hacia atrás. Ellos vienen con frecuencia con otodinia, pero vemos que la otoscopía es normal, la palpación incluso del menisco o de la apófisis coronoide o incluso más atrás del cóndilo puede ser exquisitamente doloroso. Entonces, estos pacientes que cursan con estos síntomas, a veces, si nosotros introducimos, por ejemplo, el endoscopio o un microscopio, como ven en este paciente, vemos la contracción del mango del martillo, lo cual nos sugiere este problema de un síndrome tónico del tensor del tímpano, pero no siempre él se está moviendo, simplemente puede estar contraído. Y las etiologías para esto son múltiples, puesto que si bien la ansiedad está involucrada, pueden haber patologías desmielinizantes, por ejemplo, la esclerosis múltiple puede ser bilateral. Tuve un paciente que tenía una enfermedad tumoral de toda, vamos a decir, los ventrículos y del cuarto ventrículo, y tenía una hiperacusia terrible y tenía este movimiento, era de causa central. Pueden haber otro tipo, obviamente, de tumores que lo pueden producir, traumas acústicos, particularmente problemas vasculares como las compresiones microvasculares, en este caso del quinto par, que en vez de manifestarse con un síndrome, por ejemplo, de espasmo mifacial, lo pueden hacer perfectamente con este movimiento, y en la mayoría de los casos no sabemos por qué ocurre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? Lo primero es explicar al paciente, y se ha visto que acompañado con una terapia de reentrenamiento para tinnitus del doctor Pavel Yastrebov, los pacientes pueden mejorar. Creo que una vez que comprenden lo que tienen, empiezan a mejorar. Se han utilizado algunos medicamentos, por ejemplo, la carbamazepina, se puede usar la pregabalina, se puede utilizar la oxfenadrina, que es el Norflex, y con resultados variables. Excepcionalmente, solo en 2 casos tuve la oportunidad de hacer una cirugía en un paciente simplemente que no mejoraba. Uno era un paciente psiquiátrico que no mejoraba con nada, simplemente hicimos la tenotomía de ambos músculos, el paciente mejoró. Y en otro paciente, cada vez que él se tocaba, cada vez que masticaba, tenía el sonido, se lo quería quitar, hicimos la tenotomía también. Pero como les digo, es un procedimiento que la mayoría de los pacientes prefieren no hacerlo, porque ya al entender lo que tienen se quedan tranquilos, y lo importante es explicarles que no estén hipervigilando constantemente los síntomas y que tienen que repensar esas creencias que tienen en relación a ese sonido y a la mala adaptación que han tenido respecto a ello. Por tal motivo, solo me queda decirles que existe la posibilidad de que haya un impacto o un peligro por un diagnóstico errado, sobre todo en el caso de una hipoacusia súbita. Recordemos que es uno de los diagnósticos diferenciales en un síndrome de plenitud oral con otoscopía normal, que afinemos al máximo nuestro análisis y nuestro conocimiento clínico, documentemos a estos pacientes tanto la función tubárica, audición, ATM, imágenes, y recordemos entonces que dentro de estos diagnósticos 3 están asociados con el oído medio, 3 están asociados con el oído interno. Así que sin más, esta es mi familia, y desde aquí les enviamos un mensaje de mucho cariño, de mucha unidad, de mucha fuerza, de fe y de solidaridad para superar este problema que están pasando todos nuestros países, y que pues también le pido mucho a Dios y le pido a la Virgen de Guadalupe que los proteja a ustedes
y a su familia. Muchas gracias por su atención.